Hola, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar en la clase 4 de las células. Para ello vamos a dar una breve introducción. ¿Qué son las células? ¿Sí? Porque siempre escuchamos por ahí que dicen las células, ¿sí? Porque las células, pero no sabemos qué son las células, ¿sí? Todos los seres vivos estamos compuestos por células, ¿sí? Todos, todos los seres vivos tienen y están compuestos por células. Pero bueno, ¿qué son las células? ¿Son seres vivos? ¿Se comunican? Pero si son seres vivos, entonces quiere decir que, como todos los seres vivos, ¿no? Que crecen, se reproducen y mueren, como los demás seres vivos. Sí, pero los demás seres vivos, sí, sí, como los demás seres vivos. ¿Eh? Bueno, entonces, si vemos acá en un ecosistema, nosotros sabemos que el ecosistema está conformado por seres bióticos, que decimos los que tienen vida, que son los seres vivos, ¿sí? Y también los seres no vivos, que son los abióticos. Entonces decimos que es el aire, el agua, la roca, el suelo, ¿sí? Que no tienen vida. Entonces decimos que los seres vivos, tanto las plantas, animales, ¿sí? Están formados por células. Estas células están adentro de nuestro cuerpo y forman parte, ¿sí? De nuestro ser, ¿sí? Siempre están todo el momento con nosotros. Están en los animales, están en los peces, ¿sí? En los patos. Todos tienen células. Pero ¿todas las células son iguales? No, no son iguales todas las células. Vamos a ver la diferencia. Bueno, hay células y estas células se van a dividir en dos grandes grupos. Primero, estas células van a ser dos grandes grupos que las vamos a llamar procariotas. ¿Sí? Las procariotas fueron las primeras células unicelulares en surgir. Antes de surgir toda la vida, ¿sí? El inicio, el origen de la vida, estaban estas células, este tipo de células, que no requerían de oxígeno, ¿sí? Porque antes no había oxígeno. Después vamos a ver toda la teoría. Son más simples, ¿sí? Y se reproduce por fisión binaria. La fisión binaria vamos a ver que no necesita de otro ser vivo, solamente ella esa misma célula se divide en otra célula. Digamos que se divide y al dividirse se hace dos células. Y esa célula a su vez se subdivide y se multiplican. Se van multiplicando, ¿sí? Mucho más, o sea, en creciente, ¿sí? Bueno, entonces decimos, ¿en qué ser vivo están las células procariotas? Las células procariotas están en todas las bacterias que nosotros no podemos ver a simple vista. Obviamente que estas células, tanto las procariotas y las eucariotas, nosotros no las podemos ver a simple vista, pero sabemos que conforman en nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo. Están en la piel, están en los órganos, en los tejidos, todos los tipos de tejidos, en nuestros pelos, en nuestros ojos, conforman todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Y están viviendo por nosotros, están trabajando. ¿Trabajan las 24 horas? Sí, trabajan 24 por 24. No paran de trabajar. Entonces vamos a decir que las células eucariotas van a surgir luego de toda una evolución que hubo en la Tierra, todo esto de la evolución que siempre se habla, ¿no? De estos procesos evolutivos en la Tierra, ¿sí? Que da el origen de la vida. ¿Sí? Estas procariotas van a ser más complejas que las procariotas, perdón. Son más complejas y se reproducen por mitosis o meiosis, ¿sí? Hay un proceso, sí, que se llama mitosis, que es donde las células se multiplican. Bueno, decimos, ¿en qué ser vivo está? Bueno, las células eucariotas van a estar en plantas, van a estar en los seres vivos, obviamente nosotros, todos nosotros, ¿sí? Los animales,
van a estar en los hongos, ¿sí? Hay 5 reinos que después vamos a ver más adelante qué es lo que clasificamos, ¿sí? En todas las plantas sabemos que todos tienen también células eucariotas. Entonces, la gran mayoría poseen células eucariotas, salvo en el caso de las procariotas, las bacterias. En esta oportunidad vamos a ver entonces la clasificación de los dos tipos de células. Decimos que la célula procariota, decíamos que era la más, una de las primeras células que surge en el origen de la vida. Este tipo de célula, fíjense en que si comparamos con el de eucariota que después surge, luego de surgir, pero esta no dejó de existir, o sea, se suma, ¿sí? Sigue, ¿sí? Y están en las bacterias. Pero esta no, esta surge después, luego de esta, ¿sí? Esta es la segunda. Ya es más compleja, fíjense en que tiene más, se llaman organelas, ¿sí? Estos componentes que tiene la célula, que cada uno cumple una función. Organelas también es, ¿sí? Decimos como la analogía de los órganos, Los órganos, fíjense que cada órgano cumple una función en nuestro cuerpo. Bueno, estas organelas también, ¿sí? Son de cada uno. Y contiene nuestro material genético. Se lo llama ADN. Le voy a poner así, ADN. Es con las siglas porque es un ácido desoxirribonucleico, pero ustedes no lo van a saber así porque es difícil. O el ARN, que es el ácido ribonucleico, pero ustedes, así, ADN. Todo el ADN que contiene el material genético, y este también tiene un ADN, los dos tienen ADN, ¿sí? La copia. Todos, si nosotros tenemos 2 millones de células, esas 2 millones van a tener las mismas, ¿sí? El mismo código genético, el mismo ADN, ¿sí? No es que va a ser distinta, todos tienen, ¿sí? A pesar de que las células después se van a especializar, digamos, se van a especificar, diferenciar unas de otras, porque van a ser para el pelo, otra para el sistema nervioso, otro para la piel, otro para los órganos, se van a especializar, cada uno va a hacer un trabajo, ¿sí? Como la empresa, decimos, bueno, uno es un gerente, el otro es no sé, un técnico, ¿sí? Y bueno, entonces cada uno tiene una posición. Bueno, en el caso de las células también, pero tienen el mismo ADN, ¿sí? O sea, tienen el mismo ADN, ¿sí? Trabajan para lo mismo, ¿sí? Con el mismo, ¿sí? Material hereditario. Ese material hereditario que tiene cada uno, ¿sí? En millones de las células, todas las células van a tener con ese material. Ahí adentro, ¿sí? En nuestros cromosomas. Acuérdense que nosotros tenemos cromosomas, ¿sí? Entonces, esos cromosomas, ¿sí? O sea, todos los cromosomas que tenemos, cada uno va a tener ¿sí? El color de pelo, ¿sí? El genotipo se llama. El genotipo que nos va a dar el tipo de color de pelo, el de ojo, bueno, eso forma el ADN, ¿sí? Los cromosomas. Y la célula procariota, que esta célula las tienen las bacterias, los seres vivos que son las bacterias. Las bacterias, ¿se acuerdan que están todo el momento en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando nos resfriamos, decimos, hay bacterias, bueno, hay que tomar antibióticos. Bueno, esta es la célula de ellos, Y en la célula procariota nosotros decimos que están todos los seres humanos, ¿sí? Los tienen los animales, los tienen los vegetales y también los hongos. Entonces, miren qué diferencia justamente por eso. Después vamos a nombrar entonces en cada una de ellas las partes más importantes que me interesan. Una membrana externa, ¿sí? Que es la membrana plasmática. Va a tener un núcleo, ¿sí? Y, bueno, y el ADN, ¿sí?
La célula siempre la característica fundamental cuando dice, bueno, ¿cuáles son las características que tiene? Membrana plasmática, que es lo que envuelve a la célula, ¿sí? El núcleo, que posee un núcleo, este es el núcleo, ¿sí? El núcleo donde está, y el ADN. Después los demás componentes los vamos a ver más adelante, si se puede ver, y si no lo verán en otros años, ¿sí? Estos son componentes que cada uno hace un trabajo, ¿sí? Cada uno tiene una función específica como los órganos, ¿sí? El hígado produce, acumula la bilis, así. Cada uno, tiene algo en particular. En este caso vemos que no tiene, ¿sí? Un núcleo. Esa es la diferencia entre ambas. No tiene núcleo. Tiene un flagelo, ¿sí? Como una cola, ¿sí? Parece cola de ratón. Que este mismo flagelo lo tienen los espermatozoides, ¿eh? Esto mismo, se llama flagelo. Y esto que está acá, que parece unos pelitos, son cilios, se les llaman cilios. Después tenemos muchas paredes, ¿sí? Tenemos una cápsula, una pared interna, una pared externa, porque justamente no tiene núcleo. Y dentro del núcleo, acá tenemos el ADN suelto, está suelto. En cambio acá no, el ADN está acá, está todo acá así, en esta cápsula que es el núcleo. En cambio en este no, está suelto y no tiene un núcleo. Esa va a ser la diferencia. Y es más simple, más sencilla. Por eso el tipo de reproducción es fisión binaria, porque se divide hacia la mitad y produce otra célula, y así sucesivamente. De 2 células salen 4, de 4 fíjense que van a salir 8, de 8 16, 32, 64 y así sucesivamente. En cambio esta no, tiene todo un proceso para dividirse, tiene varios procesos que va a pasar de un estadio, en otro estadio, en otro estadio, ¿sí? Va a tardar más. La diferencia también que vamos a ver, ¿sí? Porque acá hay algo similar, pero hay diferencias y se nota que lo que estábamos diciendo, que también en el tamaño. Esta es mucho más chiquitita, ¿sí? Vendría a ser así chiquitita, pero más chiquitita. Y fíjense en el tamaño. Así como yo lo veo acá en este puntito rojo, ese es el tamaño de una célula en comparación en la célula eucariota. Es mucho más grande y más compleja. Por eso las bacterias son más chiquititas, obviamente, porque tiene que ser mucho más chiquita la célula. Y si la célula es chiquita, la bacteria es chiquita, y si la bacteria es chiquita, la célula tiene que ser chica, ¿no? Entonces, miren la diferencia entre una y otra, son muy distintas. Y vamos a ver que las células, ¿sí? Decimos que la membrana plasmática va a ingresar, porque las células se alimentan, sí, si bien no tiene ojos, no tiene boca, ¿sí? No tiene estómago, y esta tampoco, se alimentan, porque son seres vivos, decimos que nacen, crecen, y para crecer tienen que alimentarse, ¿no es cierto? Entonces van a ingresar sustancias del medio exterior, que es un medio acuoso, al medio interior. Y también van a salir desechos, ¿sí? Como nuestro cuerpo, ellos también tienen desechos, Lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá vamos a ver cómo la parte fundamental, ¿sí? De las células. No me voy a explayar tanto porque se complejiza más y no van a entender. Yo quiero explicarle qué diferencia entre una y otra y cuál es la función de cada una y qué hace cada una. Solamente eso. Y en la parte física, digamos, ver que las células están conformadas, lo más importante que es membranas, tienen que tener membranas, si no son células, un núcleo y el ADN, que es nuestro ADN y están en todas las células. Sean distintas las células, ¿sí? Como yo le digo, que se especifican y van a un lado como el cerebro, van a tener el mismo ADN dentro de su núcleo. Por eso, todas las células eucariotas tienen un núcleo, sea distinta. Van a tener un núcleo, se le dibuja el círculo y adentro va a contener su ADN. Se especializan, ¿sí? Decimos que se especializan, que se comunican, ¿sí? Todas se comunican, ¿sí? Entonces,
decimos que cada una, decimos que hay estrelladas, decimos que hay redonditas, hay muchos tipos, ¿sí?, de células. Células hay un montón, ¿sí? Algunas se van a especializar en la piel, ¿sí? Y cuando las dibujamos siempre el centro decimos que son células, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces decimos que todas son distintas, hacen sus trabajos, ¿sí? Cada una se especializa. Una va a ir a la piel, ¿sí? Va a ir a la piel. Entonces va a fabricar piel. Va a ir a la piel. El otro va a ir al cerebro, entonces se va a encargar de la parte de producir neuronas, llevar todos los mensajes, ¿sí?, del cerebro que le va a dar las órdenes para nuestros movimientos. Otro va a ir al órgano, ¿sí?, va a hacer tejidos del órgano, ¿sí?, que está produciendo, y así sucesivamente, ¿sí? Otras células van a la sangre, ¿sí?, o depositan en la sangre, ¿sí? En la sangre van a depositar, ¿sí?, sustancias, ¿sí? Y otras, vamos a darle un adelanto, hay glóbulos rojos que son células, pero estas células no maduraron, son huecas en el medio, ¿sí? Son huequitas los glóbulos rojos que tenemos en la sangre, ¿sí? Significa que no maduraron, no tienen las organelas, ¿sí? Entonces ellas van a hacer otro trabajito, ¿sí? Van a llevar moléculas de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Cuando respiramos, ¿sí? Cuando exhalamos. Ellas hacen otros trabajitos, ¿sí? Pero también son células, ¿eh? Así que bueno, hasta acá nosotros vamos a ver todo lo que es célula y yo les doy esta explicación para que ustedes sepan qué importante que son las células, ¿sí? Y que, bueno, y que a partir de ello vamos a ver todo lo que estamos viendo. Y que las células son muy importantes en nuestro cuerpo y que cuando hay mucha sobreproducción vamos a ver que se producen tumores, ¿sí? Cuando hay hay déficit y hay aumento. Cuando hay aumento se producen tumores, ¿sí? Mucha producción, porque ellas, ¿sí?, nacen, se reproducen, pero tienen un límite, ¿sí? No van a ser, si somos millones, imagínense la piel que tendremos gruesa. Tienen un límite, todos tienen un límite. Le dan una orden específica, ¿sí? Se da una orden que dice hasta acá tienen que producirse de cantidades, porque si se exagera, sabemos que hay tumores, ¿sí? Y esos son los famosos tumores que siempre se habla, porque hay una sobreproducción de células. Sigue produciendo y la máquina no frena. Cuando hay falta o muere la célula y no se reproduce, empieza a morir, se llama necrosis, ¿sí? Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, pasa eso cuando la piel muere, ¿sí? Cuando la piel muere, ¿sí? Y las células o la piel se escama mucho a la persona, ¿sí? O la necrosis ¿vieron cuando se pone negra el dedo, cuando empieza ¿sí?, a dejar de funcionar? Y bueno, en esos casos no hay producción de células, ¿sí? Y siempre se amputa un dedo o de acuerdo al lugar, ¿no? Específico donde sucede eso, la necrosis. Entonces, eso es porque no hay producción de células, entonces hay déficit. Entonces vamos a ver los dos extremos. Gracias a Dios nosotros tenemos un nivel de célula en equilibrio de células. Entonces sabemos que está funcionando bien, no tenemos exceso de piel, no nos falta piel, ¿sí? Sabemos que la piel se cae todos los días y todos los días caen las células, mueren esas células, significa cuando cae la piel o la caspa y vuelve a nacer otra piel nueva, vuelve a producir la piel. La piel tenemos entre 7 y 8 capas de piel, ¿sí? Las últimas que tenemos a simple vista son las que mueren, ¿sí? Y van cambiándose. Bueno, hasta acá la clase, ¿sí? Yo les voy a dar la actividad que ustedes tienen que hacer en un Word para que ustedes
más o menos de la explicación mía qué entendieron y qué no entendieron, ¿sí? Bueno, hasta luego y bueno, y nos veremos en la próxima clase.